Bueno, cambiamos de tema, va a haber novedades, jubilaciones, el anuncio esperado. ¿Es un aumento o es una mera actualización de acuerdo con la inflación? O ni siquiera eso. Estamos con Silvia Arce, abogada en temas previsionales. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Silvia es socia del estudio jubilarnos.com. Silvia, lo que vamos a escuchar esta tarde es, bueno, todavía está gran interrogante, totalmente, ¿no? Pero en principio... Hay como algunos rumores. Hay algunos rumores, pero también hay correcciones a esos rumores. No solo eso, también están adicionando otras medidas a la medida del aumento. Bien. La primera pregunta que te quiero plantear es el análisis que se hacía, decía que se iba a actualizar de acuerdo con un 11% aproximadamente, cercano a la inflación. Claro, la realidad es que la fórmula suspendida ya había devengado el aumento de marzo y de junio. ¿Qué quiere decir devengado el aumento? Que los jubilados ya tenían en su bolsillo para cobrar el 11,5% y entre el 14 y el 15 en junio. ¿Qué ocurre? Cuando suspenden la fórmula y lo que dice, dictan la manera de que dice que se van a dictar los próximos aumentos a través de un decreto presidencial, lo que están haciendo es tomar, digamos, las riendas, el Poder Ejecutivo de los aumentos de los jubilados, al menos en marzo y en junio. Sí. Lo que trascendió es que quieren el achatamiento de la pirámide previsional. Sí. ¿Qué significa? Que los que menos tienen van a tener un aumento considerado igual o un poquito mejor que la de la fórmula suspendida, y el resto de los jubilados que cobran un poco más que la mínima hasta llegar a una máxima, los aumentos van a ser diferenciados y van a ir disminuyendo a medida que vos cobres más. Entonces, ¿cuántos jubilados están en la mínima? La mínima es el 50%. En términos absolutos, ¿cuál serán 3 millones de jubilados, Bien. 3 millones y medio. Entonces, esta medida puede ser que el impacto total sea impacto negativo, sí, sea para aproximadamente un 20% de jubilados, que van a ser los que más cobran. ¿Cuántos jubilados en total hay en Argentina? 7 millones 900 aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo van a ser los cortes de esos aumentos escalonados, para saber quién está dentro digamos, de lo que le corresponde, y quiénes van a estar fuera del aumento de vengado. Hablo de aumento de vengado porque es un aumento que ya a los jubilados le corresponde. Claro. Entonces, que es un aumento del 11,5. Sí. De los trascendidos de hoy, porque hubo muchísimos rumores el día de hoy, empezaron que iba a ser a las 12 de la mañana, después 12 y cuarto, 12 y media, 18. Esperemos que a las 18 ocurra. Ahora, 11,5 es el aumento de vengado. La inflación del trimestre es del 11 y algo, exactamente. Creo. Y el gobierno, según algunas versiones en relación a la inflación de enero, que se conoció ayer, de 2,3%, estarían dispuestos a, en el caso de las mínimas, subir algún punto porcentual. Dijeron que las mínimas van a tener un 12% claro, de un 12% de aumento. En ese sentido, beneficia comparativamente con la ley de 2017. Exactamente. En ese sentido, no habría ningún tipo de cuestionamiento y las mínimas cobrarían un poquito más de lo que le correspondía con la anterior. El problema no la tienen las mínimas, el problema es para el resto de la pirámide. Entonces ahí es donde tenemos que ver si concretamente va a haber un daño para los jubilados en función de la medida que se tome y según la escala que tengan. Claro. La escala es según el monto jubilatorio, te referís. Ese 20% que, según tu cálculo, va a ser afectado. Creemos, hablemos hipotético porque estamos a minutos de que esto se defina, pero no está definido. Exactamente, de acuerdo con las versiones que han circulado, ese 20% que podría quedar afectado porque va a percibir menos de lo que la ley 2017 establece. Seguimos con los rumores. Pero digo, en términos de jubilaciones, ¿cuál es el mínimo y el máximo que cobra ese 20%? Hoy el mínimo es 14.068. No la jubilación mínima, sino del 20%, ¿cuál es el mínimo y el máximo? De 35.000 pesos hasta 103.000 pesos. Bien, esos serían los afectados. Los afectados. 30.000 pesos no es un millonario, tampoco el de 102.000, ¿no? Ni el de 50, ni el de 60. Y aparte, vuelvo a insistir, como digo todo este tiempo, tenemos que
nosotros valorar al que aporta, ¿no? El que realiza un esfuerzo contributivo y aporta al sistema, un sistema en crisis, aquí en Francia, en España, en donde miramos, porque realmente es real que el sistema previsional hay una crisis mundial, tenemos que proteger a los que más aportan. Entonces, estas decisiones lo que hacen es que la gente se desmotive y que no tenga ganas de aportar y que ¿para qué voy a aportar si después... Bueno, Pero toda una decisión compleja. De ese total de jubilados que hay en el país, ¿cuántos son contributivos? Es decir, ¿cuántos aportan efectivamente? Los que aportaron efectivamente habrá... Y de jubilaciones, mira, porque es así. Hay jubilaciones otorgadas con moratoria, hay 3 millones de jubilados. Pero ¿qué pasa? Con moratoria significa que no es que son 100% de moratoria. Hay mucha gente que ha trabajado toda su vida y que ha tenido que recurrir a una moratoria de aportes porque las empresas se han perdido, porque no existen sus aportes, porque antes no existían, por ejemplo, toda la cuestión tecnológica ha hecho que antes los aportes que no se incorporaban se usaban a aportes, que es el control que tiene ANSES. Hay que rastrearlos, ¿no? Hay que rastrearlos, no, pero hay mucha gente que ha perdido sus pruebas, que se le inundó la casa, que el recibo no lo encuentra, que se prendió fuego las certificaciones. Que no pueden demostrar sus aportes. Entonces, en esos casos, cuando con la historia de este país, porque yo creo que tenemos que recordar la historia de nuestro país, de muchas desprolijidades, ¿no? Es necesario contar con moratorias de aporte, porque no es solo para aquellas jubilaciones, vuelvo a insistir, sin aporte, sino para aquella persona que ha trabajado y que ha necesitado de estas herramientas para poder jubilarse. Entonces, por eso te digo, esos 3,5 millones de jubilados que se han jubilado con moratoria tienen parcialmente o total. Claro. Esos estarían, digamos, la medida no los afectaría. Porque tienen las mínimas. Porque tienen las mínimas. Ahora, el tema de jubilatorio y previsional, como vos decís, es una gran crisis para las estructuras del Estado y las finanzas públicas en muchos países. El problema es que aquellos jubilados que efectivamente, aquellos trabajadores que aportan y luego se jubilan, el problema es que la clase política cuando está en el gobierno usa las jubilaciones para de alguna manera financiar otro tipo de cosas que no son las jubilaciones. Eso es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, digamos que... ¿El problema es eso entonces? Yo creo que el problema es que la longevidad ha aumentado la cantidad de pasivos y en un país como el nuestro, donde hay un 40% de empleo negro, falta de registración o digamos directamente en negro, ¿no? O medianamente registrado, eso es el impacto que tenemos, porque si hacemos las cosas bien como país, como sociedad, como organización y empezamos a tener más trabajo en blanco, nuestro sistema va a ser mucho más fuerte. Entonces, es como toda una movida estructural que tenemos que hacer como sociedad. Y claramente tener un país productivo, porque cuanto más productivo sea nuestro país, más trabajo va a haber y más posibilidades. Con desempleo y parte del empleo negro. Con un 40%. Con un 40% de empleo negro, las arcas de jubilatorias serían distintas. Si todo eso se reordenara, serían distintas. Hoy tenemos que pensar que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que sería el presupuesto que tiene el ANSES para las jubilaciones, el 60% vienen de aportes y contribuciones de la gente que está activa, todos nosotros que aportamos. Obligatoriamente ven el recibo de sueldo. Exactamente, aportamos para que nuestros jubilados actuales cobren y como no alcanza, porque ¿cuál sería un sistema previsional ideal? Que con los activos se puedan financiar sin tener que tocar otro tipo de impuestos los pasivos. O sea, que las personas que trabajan están financiando con sus recibos, con el descuento de sus recibos de sueldo a las personas que ya no trabajan. Esto es porque es una cadena, esas personas financiaron las jubilaciones de otros. Exactamente, ese es nuestro sistema. Es intergeneracional, estoy solidario en ese sentido. Exactamente, entonces, lo que tiene que ocurrir con esto es que el 40% que está quedando, digamos, fuera porque no se puede sustentar, se realiza con impuestos, que también pagamos todos nosotros. Una parte de los impuestos van a ir para poder solventar. ¿Es deficitario? Si vemos de esta manera, es deficitario porque con los activos solo no se pueden pagar. Pero eso, ¿por qué? Porque
es lo que te decía. Claro, sí, hay una no nos está estructura. dando, el sistema productivo no está funcionando el control del empleo en blanco, Claro. porque la verdad que tampoco a las pymes podemos exigirle demasiado. Claro, sí, es un círculo vicioso. Eso es muy complejo. Silvia, en relación a, supongamos que la actualización que el gobierno fija no solo acompaña la inflación en los casos de las mínimas, sino que en toda la pirámide se acompaña la inflación. Imaginemos esa utopía. Yo creo que está siendo muy utópica. Imaginemos que eso es posible. Sí. Ahora, queda pendiente el tema de la discrecionalidad, de que no es previsible el aumento, depende de la decisión del Poder Ejecutivo. Claro. Eso lo vuelve también... No nos gusta. No es, claro, y es ilegal en términos de la ley de 2017, Bueno, ¿no? en realidad, o sea, el planteo que se pueden hacer son varios. Se puede plantear una inconstitucionalidad porque, habiendo leyes, suspender, lo ideal que hubiese sido, lo ideal y utópico es que se suspendía y tengo otra ley para Claro. incorporar y que tenga un mecanismo de aumento de jubilados sin tener que ser discrecional del Poder Claro, Ejecutivo. claro. Eso era lo ideal. Como esto no ocurre, se suspendió por 60 días. Lo que tenemos que evaluar ahora es si realmente, si dentro de estos esos 6 meses, 180 días, de estos 6 meses van a poder realizar una nueva fórmula Sí. de movilidad y poder tener los jubilados nuevamente el control del aumento, que es Claro, muy importante. Claro. Te dejo esta pregunta. Para tener el control del aumento, ¿los jubilados van a llevar al Estado a un juicio? Después de la pausa me lo contás. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Estamos a pocos minutos, a las 18 horas, se hace el gran anuncio en torno a la actualización de las jubilaciones. Estamos con Silvia Arce, abogada previsional, analizando el tema jubilatorio. Silvia, quedó planteado sí para tomar el control, dado que el Poder Ejecutivo está decidiendo discrecionalmente el nivel de actualización, el nivel de ajuste respecto de la inflación de las jubilaciones. Los jubilados van a tener que acudir en masa a la justicia para reclamar por sus derechos. Mira, hay una realidad, que todo aquel jubilado que no perciba un aumento del orden del 11,5% va a tener las puertas abiertas para iniciar un reclamo por tener una norma inconstitucional que haya vulnerado un derecho adquirido. El derecho adquirido por la ley de 2017. Exactamente, cuando uno tiene una ley que ya pasó, esto ya lo vivimos, pasó lo mismo cuando tuvimos el cambio de fórmula en el 2017, que también con el empalme hubo una vulneración de los derechos de los jubilados, que hubo un ahorro a costa de los jubilados, ya la justicia falló a favor del jubilado. Claro. Tenemos primera instancia y segunda instancia a favor, que se decretó la inconstitucionalidad por haber estado devengado el aumento. Misma foto Misma situación. que la que estamos viviendo ahora. Con lo cual, vuelvo a insistir, todavía no sabemos quiénes van a ser aquellos jubilados que van a poder recurrir, pero claramente aquel jubilado que no cobre el 11,5% de aumento va a tener la posibilidad de iniciar juicio. Silvia, si el gobierno decidiera cumplir con ese 11,5% que ya es un derecho adquirido de los jubilados, para toda la masa de jubilados existente a este momento, ¿cuánto representa en términos de plata eso? 18.000 millones de pesos. Eso sería, digamos, el aumento si se hubiese dado a todos los jubilados. Claro. Ahora, el Estado tiene los 18.000 millones de pesos para cumplir con eso. Eso es el aumento. Eso es el aumento, es lo que impacta, Claro. lo que impactaría, digamos, en las arcas del Estado. Claro. Es el aumento del 11,5. Claro. A ver, el presidente dijo que no se podía pagar. Yo desconozco cuáles son. Todos sabemos que digamos que el gobierno no tiene dinero y que, Sí, sí. que nuestro país estamos en una situación complicada financiera. Pero la realidad es que el ajuste permanentemente cae en cabeza y en hombros y en espalda de nuestros jubilados, y eso es lo que tenemos que tratar de seguir evitando. En el empalme de 2017, ¿qué argumentos legales beneficiaron a los jubilados? Y bueno, claramente esto, que ya se encontraba devengado el aumento, los jubilados en marzo del 2018 debían cobrar un 15% y solamente le dieron un 5,6%. Entonces me acuerdo que esa medida lo que hizo fue un ahorro a costa de los jubilados que era de 100.000 millones de pesos. Entonces, ese impacto que hubo, en vez de darle el 15% de un aumento que ya estaba nuevamente, como en este caso, en el bolsillo de nuestros jubilados,
No ocurrió y bueno, muchísimas, no todo el mundo, porque lo que pasa con los jubilados es que ya están cansados también de reclamar permanentemente. Entonces, también se juega un poco con eso, ¿no? Que no todos los jubilados perjudicados gente de edad, claro, van a iniciar. Ahora, Silvia, ¿cuál sería la manera legítima que no impactara en los derechos de los jubilados y al mismo tiempo no impactara en las arcas del Estado, que llegado el momento de la situación judicial, el Estado termina pagando un costo quizás todos. más alto, todos, sí, cuando digo el Estado, los ciudadanos, Totalmente. termina pagando un costo quizás más alto que el ahorro que logró. Sería respetar el derecho adquirido y votar una nueva ley. Yo lo que creo que lo que hay que tomar son decisiones a conciencia, sabiendo que uno toma una decisión y que hay consecuencias. Claramente esta decisión no se tomó con técnicos que les indicaron que iba a haber una contingencia, o si no, supieron que la había y dijeron, bueno, no importa, lo asumimos. Sí, la urgencia o la emergencia obliga a Exactamente. asumirlo. Entonces, realmente, ¿cuándo no habría ningún tipo de complicación? Si ellos hubiesen pagado el 11,5% ahora, hubiesen suspendido estos 6 meses la fórmula, Claro. se suspenden, no hay fórmula, al no haber fórmula no va a haber devengamiento de aumento. Y en septiembre se pagaba un aumento acorde digamos, a lo que cree o una nueva fórmula o a lo que el Poder Ejecutivo considere. Ahí no hubiese habido. ¿A lo que el Poder Ejecutivo considere o hay que votar una nueva ley? A ver, la Corte Suprema dijo que todas las jubilaciones tienen que recibir aumento por la Constitución Nacional. Esto es así. Que por una emergencia económica, por un periodo corto, exista la posibilidad de hacerlo a través del decreto, es totalmente válido y se puede realizar. Pero no es importante esa aclaración. Sí. Pero no puede no haber aumentos a los jubilados. Eso es lo inconstitucional. Acá no se dijo que no iba a haber aumentos a los jubilados. Se dijo que iban a modificar y mientras tanto iba a haber decretos. La ley tiene que venir a todos. Esto fue un logro muy grande en el 2009, tener una ley de movilidad jubilatoria que es lo que te da la seguridad al jubilado de lo que va a cobrar, cómo lo va a cobrar, qué parámetros se van a utilizar, y el jubilado tiene una sensación de tranquilidad, y más en un país con tantos vaivenes económicos, ¿no? Claro. Es fundamental. No es que nosotros somos un país que tenemos 3% de inflación anual. En ese caso creo que las actualizaciones no son tan importantes como pasa ahora, que es muy importante tener actualizaciones porque hay inflación desmedida. Muchísimas gracias, Silvia, un placer, por estas muchas precisiones. gracias. Veremos qué pasa hoy a las 6 de la tarde, cuál es efectivamente el anuncio en relación a la actualización de los montos jubilatorios. Gracias. Un placer.